están? ¿Todo bien? Aquí estamos de nuevo en nuestra sección de En búsqueda del ser, esta sección tan especial en donde nos hacemos algunas preguntas que nos ayudan a conocernos mejor, a conocer herramientas que nos hacen bien, y en esta oportunidad tenemos una de las terapias o de las disciplinas holísticas más completas, y vamos a aprender un montón junto a María Escurra. Bienvenidas a este espacio en donde aprendemos, en donde nos juntamos a conversar, a aprender cosas que nos hacen bien, que nos hacen sentirnos mejor. Y bueno, bienvenidas a las que no nos conocen, a las que son nuevas en la página. Cada miércoles hacemos un vivo diferente, con algunos temas en general y algunos temas en esta sección que tienen que ver con el autoconocimiento, con las terapias de bienestar, las terapias holísticas que nos hacen tan bien. Esta sección la hacemos con Andrea y junto con Cari de Movimiento Consciente. Ahí llegó María, así que vamos a darle la bienvenida. La verdad que estamos re contentas de recibirla porque si se escucha bien o si quieren contarnos desde dónde se están conectando. Ahí está. Ahí está. Ay, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué Bien, ¿y vos? lindo Belén, ¿no? verte. Porque Yo soy como hablé Belén. con la Sí, actriz, sí, Belén, ¿qué tal? ¿Cómo sí, estás? sí. Qué lindo verte porque yo te escuché mucho en los podcasts. Así que no, Bueno, tenía tu voz muy presente, pero bueno, tu imagen no tanto. Así que qué un bueno. placer tenerte acá. Ahí va llegando Cari, Bueno, lo mismo. ¿sí? Si querés irnos contando cómo llegaste, cómo llegaste a esta herramienta, de dónde sos. ¿Vos decís a la Ayurveda? Sí, ahí llegó Cari. Hola, Cari. Hola, Cari, Buenas, ¿cómo estás? ¿cómo ¿Cómo va? estás? Bien. Ay, siempre me falta ver a alguien. Ahora te veo a vos, Belu. Ay, que por ahí Siempre falta falla, una. ¿viste? A veces nos vemos Sí. o no nos vemos, pero nos escuchamos bien. A ver, ahí la Sí, gente que se conectó, me pasa a Ceci, veces ¿vos me también. ves bien? Sí, también. Se ve que es algo de una falla de la herramienta de Instagram. Sí, Por porque fin cuando escuchamos vos me bien a envías la Lourdes. solicitud a mí, si vos me envías Sí. la solicitud a mí, yo a vos no te veo, miento, al invitado no lo veo, pero a vos sí. Si yo te la mando a vos, Mm, a los demás los veo, pero vos no. ¿viste? Así que hay que ir buscándole ahí la Pequeños vuelta. truquitos que no tienen que ver con la logística nuestra, es la herramienta nomás. Mira, ahí Sí, sí, no sé Ceci Sí, por qué pasa eso a veces. Ceci, te tal cual. cuento, María, Ceci Escames, con ella tuvimos un vivo sobre respiración consciente y siempre está muy atenta a todo lo que vamos mostrando y está re contenta porque pone por fin a escuchar sobre Ayurveda, que es un tema que veníamos buscando mucho, ¿no es cierto, Cari? Sí, yo también lo esperaba con muchas ganas porque no tengo mucha información y sé que, lo he escuchado hace un tiempo y siempre dije investigar un poquito más, pero bueno, todavía no había llegado el momento, así que también con muchas ansias de escuchar este vivo hoy. Qué bueno. Bueno, me alegra. Este, bueno, entonces me preguntabas, Belén, cómo llegué a la Ayurveda. ¿Cómo llegaste a la Ayurveda? Yo estaba estudiando, estaba haciendo medicina y estaba tratando de ver qué especialidad o qué enfoque darle, pero bueno, no me terminaba mucho de cerrar ninguna de las cosas que venía viendo. Y en un encuentro de mujeres que hubo en San Marcos Sierra, muy lindo, para mujeres, hombres y niños, eh, ahí me vino un poco esta idea de la Ayurveda. Entonces cuando volví a Buenos Aires me compré los libros que conseguí de Ayurveda y me anoté, y en marzo siguiente empecé. El encuentro había sido para la primavera y bueno, como que desde lo primero que leí me hizo sentido, me pareció como de sentido común, como una lógica. Este, Excelente. No, hola, hola, ¿cómo ¿cómo estás? están? Recién pude Ahí estamos entrar. todos. Disculpa, estamos todos. Bien. María, ¿de qué año estamos hablando? Y, y esto yo me anoté, o sea, esto fue en el 2011, empecé a Ayurveda en el 2012. Ah, bien. O sea que tu base es la medicina. Mi base es la medicina, pero bueno, la verdad que ahora ya hace muchos años que no estoy más en un ambiente hospitalario, entonces por ahí toda la parte más clínica estoy desactualizada ya, un poco con algunos tratamientos, por más que cada tanto voy leyendo o haciendo algún curso,
la realidad es que lo uso poco, entonces cada vez me he volcado más a la parte de Ayurveda con bioneuroemoción y constelaciones familiares y estoy más dedicada a eso ya hace los últimos años de lleno. Así que ya diría que ya van como 12 años que no estoy en ambiente de hospital o 11 años. Bien. Mm. No estás en ambiente de hospital, pero estás en la previa, ¿no? Porque las terapias holísticas o las disciplinas de este tipo como que nos preparan para un bienestar para no llegar tampoco a las cuestiones médicas más graves, ¿o no? Claro, o sea, es otro enfoque, ¿no? Es un enfoque muy preventivo y después tiene un enfoque terapéutico que tiene mucho de, por ahí en lo agudo uno iría al hospital, pero después si ya no es algo agudo donde está en riesgo la vida, uno lo va a trabajar sobre todo desde la responsabilidad de ver, bueno, de qué forma estoy viviendo que me ha traído hasta aquí, ¿no? Qué puedo modificar en mi forma de comer, en mi forma de actuar, en la actividad física que hago, en la forma en la que mi mente interpreta la realidad, qué puedo modificar para poder vivir mi vida de otra manera y no traerme de vuelta a una situación como la que había estado, por ejemplo. No sé, decir, bueno, si tuve una neumonía, una otitis, una conjuntivitis, una apendicitis, ¿no? ¿Qué puedo modificar en la forma en la que mi mente se vincula con la realidad para no volver a generar este tipo de situación? Exacto. Y en eso la alimentación, o sea, acá creo que ya iremos de lleno a lo que es Ayurveda. Primero me gustaría saber y qué tanto influye la alimentación en las enfermedades, bueno, en el día a día, digamos, en el bienestar más integral. O sea, la alimentación es muy importante, pero la Ayurveda entiende alimento como todo lo que entra por todos los sentidos. O sea, no solo lo que comemos, sino también lo que vemos, los aromas, lo que escuchamos y quién nos toca y cómo nos tocan, también son alimentos. ¿Sí? Ah, Entonces, yo pensaba que eran más. Sí, yo Yo siempre también de tenía el chica lo había concepto que era relacionado con la alimentación. alimentación. claro, es alimentación, pero entendiendo alimento como todo lo que entra por todos los sentidos. Ah, Ah, Entonces es un mira. enfoque un poco más amplio y después, en realidad la Ayurveda trabaja sobre la alimentación, pero también trabaja mucho sobre el concepto de digestión. Entonces una parte muy importante de la Ayurveda va a ser equilibrar el Agni o fuego digestivo, porque el fuego digestivo o Agni es el que nos da la capacidad o el discernimiento de poder ver qué nos sirve y nos lo tenemos que quedar, qué absorber y qué eliminar, ¿no? Va a separar lo que entre por todos los sentidos. Entonces, si yo como algo, va a tratar de separar lo que me sirve, lo va a tratar de guardar y lo que no sirve lo va a tratar de eliminar. Y lo mismo si yo escucho algo, bueno, lo que me sirve me lo quiero quedar y lo que no me sirve lo busco eliminar, ¿no? Lo mismo con lo que veo y demás. Entonces, tener la capacidad de dejar ir aquello que no es nutritivo para nosotros es una parte importante de la sabiduría interna del cuerpo y de la mente que la Ayurveda va a tratar de buscar fortalecer, ¿no? Va a tratar de fortalecer siempre el fuego digestivo para que eh, el proceso digestivo se haga de manera eficiente y uno pueda meter solamente aquello que es nutritivo o eliminar lo que entró, lo que se desecha, que no nos sirve. Eh, sí, bueno, eso. Y a fuego digestivo, vos Sí, te lo escuchaba, referís Andrés. a... ¿Cómo? No sé si Dile. escuchaba, Andrés. No, si a fuego digestivo te referís a los doshas. No, el fuego digestivo me refiero que para la Ayurveda, o sea, bueno, el Agni es un dios por un lado, es algo que se venera, pero en el cuerpo eh, hay Agnis o fuegos en todos los lugares donde hay procesos metabólicos o de transformación. Entonces, hay dos Agnis principales, por así dos grandes Agnis, que son el Agni de la panza, el que está en el estómago, duodeno, bilis, jugos pancreáticos, ese es un Agni muy importante, el Yataragni, y después hay otro Agni muy importante, que es el del discernimiento, el que está en la mente, que se llama Buddhi. Entonces uno va a tratar de tener estos dos Agnis funcionando correctamente y la salud para la Ayurveda va a depender del correcto funcionamiento de estos dos Agnis. Lo que hace que los Agnis no funcionen correctamente es la acumulación de las cualidades o doyas. ¿Sí? Ajá. Cuando se acumulan los doyas, alteran el Agni y eso nos lleva a la enfermedad. Bien. Mm.
Ajá, Una mira, qué bueno. es súper complejo, o sea, uno cuando entra en tu perfil es como un aprendizaje y como que es un montón de información, como que es muchísimo las cosas que subís. ¿A partir de qué, a partir de qué momento ingresaste con esto de la Ayurveda y qué hizo que lo compartieras con los demás? O sea, yo empecé para mí en el 2012 la formación ahí en la Universidad Maimónides, que ahora cerró, pero en ese momento estaba abierta, era para médicos solamente o para profesionales de la salud, pero éramos la mayoría médicos y duraba 2 años. Y ahí aprendí un montón, como que el grueso de lo que aprendí ahí, después fue sumar a ese conocimiento de base, pero esa formación fue muy buena y aprendí mucho. Tuve buenos docentes también. Y después, eh, cuando empecé a dar charlas, me habían sugerido que grabe alguna y la suba a YouTube. A mí me parecía que no tenía mucho sentido, me parecía que por ahí no era algo para que valiera la pena tanto, pero bueno, como me insistieron, eh, incluyendo uno de mis profesores, me insistió también que lo suba, que me anime. Entonces, bueno, me animé a subir uno y como la gente lo empezó a ver, seguí subiendo otros más. Ahora el último tiempo no vengo subiendo mucho porque estamos con la escuela, que es un proyecto enorme. Hicimos primero una escuela pequeña de cursos cortos de autoconocimiento de 2 meses, 3 meses sobre ayurveda de la mente, ayurveda y alimentación. Y el año pasado lanzamos una escuela de 2 años de acompañante en estilo de vida ayurvédico, que eso la verdad es que viene siendo un montón de trabajo, todavía no la terminamos, están dando ahora el segundo año. Eh, entonces por ahí eso está llevándose todo el tiempo extra que tengo fuera de los pacientes, la familia, la pareja, etcétera. Y Obvio. entonces no estoy haciendo Esa- mucho video para YouTube, pero bueno, en algún momento retomaré, por ahora están solo los lives. Bien, y Mm. esas capacitaciones que vos tenés en tu web, ¿son para gente que quiere ejercer el Ayurveda o son para personas comunes que quieren incorporarlo a su vida? Los cursos cortos son para cualquiera que tenga ganas de sumarlo como autoconocimiento, no está apuntado a acompañar a otros. Y la Ah, escuela es bien, una escuela de acompañante, pero tiene dos modalidades, porque hay gente que solamente quiere el conocimiento porque le interesa el espacio de autorreflexión y autoconocimiento, entonces lo puede hacer de una manera más económica, que es como oyente, tiene acceso a toda la información, pero no lo evaluamos. Y después está bien, la modalidad para ser acompañante y guiar a otros, esa sí es con evaluaciones. Eh, bueno, y ahí sí tiene otra exigencia, ¿no? Tiene que entregar trabajos, tiene que tener presencialidad en los Zooms, etcétera. bien. Pero también esa es para gente que no necesita saber nada del tema, pero que lo quiere incorporar. Hay profes de yoga, Bien, nutricionistas, médicos, psicólogos, hay personas que cocinan y que quieren sumarse conocimiento para ofrecer en sus viandas, o como que es re variado el grupo. Hay bien, masajistas, como que es muy variado el grupo y cada uno va a ver cómo aplicarlo después en su profesión. claro. Mira, vamos a leer, antes de pasar a la próxima pregunta, hay un comentario, sí, sobre Ceci, que dice, hace 8 años que comencé a tratarme con la medicina Ayurveda y conocer mis doshas fue el inicio del autoconocimiento para prevenir enfermedades y sanar lo que la medicina tradicional no había curado. Sí, es que en realidad el enfoque de la Ayurveda no es tanto que te va a curar algo externo, sino que es una modificación en el vínculo que uno mismo lleva consigo mismo y con la vida, con la forma en la que crea su realidad, lo que lo va a modificar desde elegir comer cosas. En general, cuando uno le hace las recomendaciones a las personas, muy pocas se sorprenden, ¿no? Como le decís, mira, no sé, tu constitución tiene mucho fuego o doya pita, entonces trata de no comer cosas con fuego, trata de no comer picantes, fermentos, ácidos, trata de no calentarte mucho, ya sea discutiendo o corriendo al mediodía o lo que fuera. Son todas cosas que la persona medio por sentido común ya sabía que no le hacían bien. Lo que pasa es que por ahí no se hacía cargo de hacer algo con esa información, ¿no? Por ahí con lo que ayuda es como a verla y hacerse cargo, ¿no? Pero en realidad intuitivamente es una medicina muy de sentido común que trabaja con el principio de que lo similar incrementa lo similar. Entonces, si yo tengo muchas cualidades, entonces tengo mucho calor o tengo mucho ácido, voy a tratar de bajar eso en mi dieta y en mi mente y en mis hábitos, voy a tratar de enfriar para que eso no se me acumule al punto de hacer un síntoma.
¿sí? Bien. Siempre los primeros síntomas se van a producir a nivel digestivo por la importancia del acné, como habíamos dicho, lo primero que se va a alterar es la capacidad digestiva, digamos, ya sea quemando o yendo para menos, y luego ese desequilibrio va a empezar a circular por el cuerpo y a diseminarse y va a terminar dando una manifestación de alguna enfermedad en alguno de los tejidos, donde esté más debilitado el Bien. cuerpo. Perfecto. Antes de entrar a los doyas, ¿no? En tu vida, ¿qué cambió antes de implementar el Ayurveda en tu cuerpo? ¿Qué notas el antes y el después? Yo no sé si puedo separar, porque fue parte de todo un combo de despertar que había empezado un poco antes, eh, de una manera de autoconocimiento y de autopercepción y de cambios no solamente a nivel alimentario y de hábitos, sino de la manera de vincularme, terminar una pareja, decidir que quería modificar varias cosas en relación a la manera en la que me relacionaba con los demás, el lugar que ocupaba en mi familia. Aparte, empecé con Ayurveda, pero al año siguiente empecé con bioneuromoción y al año siguiente con constelaciones, o sea que fue como un maremoto, que te diría que en el periodo entre el 2011 y el 2014 mi vida se dio vuelta como una media completamente, ¿sí? Cambió completamente toda mi vida, mi forma de pensar, mi forma de relacionarme, el lugar que ocupaba en la familia, el trabajo, todo cambió. Entonces, por Caos. ahí no sé si se lo podría discernir si fue solo debido a la Ayurveda, porque ocurrieron un despertar un poco intenso. Mi hermana diría que por mi carta natal soy intensa también, pero al margen de eso, se produjo un proceso muy casi violento de cambios. Entonces no sé si lo podría achacar solo a esto, pero yo lo que te puedo decir es que después, como estabilizado un poco ese primer maremoto, el mantener un estilo de vida medianamente ayurvédico, porque yo creo que uno lo adapta a Occidente y a las posibilidades que tiene acá, donde uno trabaja por lo menos 8 horas por día y tiene vínculos y vive en un país donde muchas de las cosas ocurren después de las 6 de la tarde, en cuanto a los, no sé, gimnasia, hábitos, consulta, gente que sale de trabajar a esa hora. Entonces, un poco los horarios hay que adaptarlos al entorno, pero mantener un estilo de vida medianamente ayurvédico me dio muchos, muchos años de salud. Y sobre todo lo que más me dio, si te voy a decir qué es lo que el regalo más grande que saco, es paz interior. Oh, ni más ni Eso es menos. lo que siento que, claro, eso siento que fue mi regalo más grande, no tener una mente muy rayásica, diría la Ayurveda, muy, con mucho movimiento, en pelea, con mucho sufrimiento. Siento que ahora estoy buena parte del día en calma. Obviamente hay momentos del día donde la pierdo todos los días y hay momentos donde la vuelvo a elegir. Hay días donde es más fácil y hay días donde es más difícil o lo tengo que decidir, o donde cuando me quiero dar cuenta me pego un tropezón y por ahí mi pareja me ayuda a reflexionar y me recupero, pero en líneas generales todos los días aparece la calma y ese creo que es un regalo que me ha dado el poder hace añares, no sé, mantener un contacto con la naturaleza, el haber salido de capital, de un departamento donde no veía el sol en el invierno. Muchos cambios fueron los que hice. Y bueno, el vegetarianismo en lo personal me ayudó mucho durante muchos años. Ahora este año lo estoy soltando un poco, levemente, porque la Ayurveda propone una dieta vegetariana con un consumo importante de lácteos, que acá no son muy fáciles de conseguir de calidad. Eh, y bueno, suele pasar en vegetarianos de más de 10 años de evolución que por ahí empiezan a faltar algunos nutrientes como el zinc, el omega Ah, 3, la B12, bueno, la B12 ya hace rato venía suplementando, el hierro, bueno, entonces como empezar a necesitar suplementos, me pareció que iba un poco en contra de la alimentación consciente que venía llevando, así que estoy empezando a comer un poquito lo ideal es un poco de pescado si uno consigue bueno y yo consigo pollo de campo, eh, entonces sumar un poquito de pollo para ver si puedo sacar los suplementos. Pero, pero bueno, en lo personal, al margen de esto, estos fueron 13 años de vegetarianismo, en lo personal también me ayudaron mucho a serenar la mente y tener un enfoque más, como menos violento de la realidad, ¿no? Y de los vínculos.
Claro, porque como en menos realidad bajo la tenemos más la reactividad. idea de... ¿Cómo? Perdón. ¿Mm? Como que baja la reactividad un poco, podríamos decir, ¿no? El hacer una dieta más sádvica o más serena baja la reactividad y hace que uno esté un poquito más sereno. Sí, que eso te quería preguntar, porque en realidad, digo, yo creo que cuando, si quisiéramos hacer las cosas en separado, digamos, ayurveda por un lado y sin todo este cambio de hábitos que vos decís, sería imposible, porque yo creo que es como todo el mismo objetivo, siempre volver a la fuente, volver a nuestra naturaleza, ¿no? En general, el Ayurveda lo que va a proponer es que cuando uno está un poco perdido empiece por lo más concreto. Por ejemplo, la alimentación y los hábitos puede ser un buen objetivo para el primer año o 2 años, ¿no? Como cuando uno, por ejemplo, decís, bueno, empiezo yoga porque me duele la espalda y son cosas reconcretas y posturas y llevo mi atención a las asanas. Todavía no son yogasanas, todavía no son asanas que me permitan unir mente y espíritu con el cuerpo, pero son algo concreto y yo la atención, en vez de tenerla dispersa en un montón de cosas, la llevo al cuerpo, la llevo a la postura, presto atención, cada vez más sutil, y a medida que voy pudiendo como llenarme de conciencia o de atención cada vez más, va volviéndose una actividad meditativa y me empiezo a dar cuenta que aparte de que no me duele la espalda, ahora no me enojo, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Que me estoy enojando menos, que pasan conflictos y no estoy tan reactivo. Y decís, ¿qué onda? Porque estaba haciendo yoga. Para mí podría haber estado haciendo step. Y decís, pero bueno, no, tiene un plus que es el manejo de la atención y poder sacar la atención y ir guiando esa atención primero hacia el cuerpo como un vehículo hacia el interior, hacia la conciencia o hacia la presencia, conseguir esa unión. Un poco la alimentación también va a empezar en ese objetivo. Primero van a hacer cosas que parecen reconcretas, como que, bueno, estoy cambiando algo externo, casi, ¿no? Como el cuerpo casi que es algo externo, lo mismo en el yoga, ¿no? Como estoy llevando la atención a algo bastante burdo. Con el objetivo de en algún momento trascender eso e ir a la sutilidad que está atrás, ¿sí? Ujú. Entonces puedo empezar haciendo un manejo consciente de la alimentación y de los hábitos, inclusive de la energía sexual, y a medida que voy ordenando esos aspectos de la vida, se van como sutilizando y me voy dando cuenta que, pero cuando estoy haciendo esto, en realidad el objetivo no era solamente saber si tenía que comer jengibre o no comer jengibre, sino era estar en paz, era lo que le seguía, el siguiente estadio. Era poder tener, no sé, que la sexualidad no sea tan arrasadora, que pueda ser una fusión de amor o de una meditación, que el cocinar sea un proceso meditativo, que el tener una charla con un familiar, con un amigo, acompañar a un hijo, sean momentos de comunión, de unión, ¿no? De amor. Qué bárbaro. Sí. Entonces, de la ayuda es empezar con lo concreto y después ir de a poquito, yendo poco a poco hacia la mente, ¿no? Me sorprende mucho la profundidad y lo complejo y que sigue siendo, como decimos siempre en esta sección, ¿no? Una cuestión de decisión. Porque vos podés ir a una persona y decir, qué copo de la Ayurveda, voy a ver qué onda. O sea, yo creo que vos me vas a dar todas las respuestas para que yo me sienta mejor. Y en realidad no deja de ser una autoevaluación, una disciplina conmigo mismo, un escucharme el cuerpo, prestar atención, dedicarme a ver qué me hace bien. No, o sea, no deja de Claro, ser esto complejo que estamos aprendiendo en esta sección nosotros, ¿no? claro, es que, por ejemplo, ponele que te diga Belén, sí, mira, por ahí tenés mucho del elemento agua o kafa. Entonces, kafa tiende a acumularse y cuando kafa se acumula, o sea, todos los otros tienden a acumularse, el que uno tenga más, en general se acumula más, pero se pueden acumular todos, pero si vos tenés predominio de kafa, se va a tender a acumular kafa. Y cuando kafa se acumula en un cuerpo, el cuerpo se tiende a poner pesado. Entonces puede aparecer o sobrepeso, o edemas, o flema, o retención de líquidos, o con los muchos años puede aparecer colesterol alto o azúcar alta, que por ahí no lo puede ver en los padres o en los abuelos. En general, nada de eso que te diga te va a sorprender. O sea, si te lo dicen a los 16, sí, pero si te lo dicen después de los 30, en general no te sorprende, ¿no? Entonces, si uno sabe más o menos eso, lo que dice, bueno, entonces, ¿cómo tiene que ser mi estilo de vida? Y va a tener que ser un estilo de vida que tienda a cultivar lo liviano y lo móvil, porque CAFA se tiende a poner pesado y fijo. Entonces tengo que cultivar lo liviano y lo móvil, que es lo contrario. Entonces la dieta va a tener que ser una dieta liviana, voy a tener que comer poco, voy a tener que saltarme la cena,
no desayunar si no tengo hambre, tratar de meter ayunos una vez por semana o cada 15 días para alivianar, tomar picantes para calentar siempre que no haya acidez, siempre que no haya pita como segundo doya, actividad física que haga transpirar, tengo que sacar el agua para afuera, ¿sí? Parece que me está Nada de lo que te digo te va a y sorprender, sin embargo, sí me va a invitar a hacerme cargo, no, pero son cosas que por ahí en el fondo ya sabías lo que te hacía bien y lo que no te hacía bien. sí, lo que pasa es que, viste, cuando no es fácil salir de esa zona de confort y trabajarse, es como siempre uno patea la pelota hasta que va al médico y te dice, no, nena, acá ajusta esto, esto y esto. Sí. Mira, Pero hay sí, unos es tan comentarios simple ahí. como decir, bueno, hay que sacar la cena, no comer después de las 7 de la tarde, sacar trigo, lactosa, carne roja, que son alimentos pesados. Son cosas que probablemente sabías, que si cenas tarde te da más pesadez, que si comes pesado te da más pesadez, que si no haces actividad física te da más pesadez que decir que agrava caja, se acumula caja. ¿Sí? Sí, era Entonces, como cada hacer la tarea. uno, claro, cada uno sabe cuál es su doya y sabe para dónde se le pianta a los caballos cuando abre la tranquera, entonces tiene que estar atento a eso. Eso es un poco la ayurveda. Bien. Mira, acá Ceci pregunta, ¿crees, María, que es un estilo de vida la Ayurveda? Sí, sí, la ayurveda es un estilo de vida eh, y es una decisión que uno toma todos los días. Y va a tener días mejores y días peores, días que lo tira por la ventana porque se fue de vacaciones, estaba cansado, estaba de mal humor, y días donde lo vuelve a tomar. Pero es un estilo de vida, y lo que uno va haciendo es decir, bueno, si el estilo de vida que yo llevaba en un momento me iba a llevar acá, es un destino muy parecido al de muchos de mis familiares, a medida que voy sumando cambios, voy dando cuenta que me va a llevar a otro lado. Y bueno, a veces tengo días mejores, días peores, pero en líneas generales, si voy tomando nuevas decisiones y hago las cosas de una manera nueva, voy a terminar en otro lado. Claro. Bien, Y exacto. acá, por eso sumaste lo que es constelaciones, por el hecho de, no sé, se me hace la idea, digo, de que claramente las cosas que uno hereda, las creencias y demás, terminan influyendo obviamente en la alimentación, ¿no? Pero por eso lo complementaste con las constelaciones. Está buenísimo, nunca había visto ese enfoque. El Ayurveda tiene tres tipos de tratamiento, la Ayurveda. El tratamiento racional, que es el tratamiento de lo similar incrementa lo similar, donde yo entonces veo qué tiende a acumular la persona, le propongo hacer lo contrario. Tiendo a acumular lo pesado, juntar liviano. Tiendo a acumular lo caliente, juntar frío. Tiendo a acumular lo frío, juntar caliente. ¿Sí? Tiendo a retener líquidos, come más seco, saca agua, transpirá. ¿Sí? Hacer lo contrario de lo que tu cuerpo naturalmente acumula. Ese es el tratamiento racional. Y trabaja mucho con la dieta, actividad física, eh, colores, olores, masajes, mantras, un montón de cosas que tratan de hacer eso, de que sea por el opuesto. Después está el tratamiento de la mente, que tiene mucho que ver con la creación de hábitos para poder de a poco ir gobernando el pensamiento y acumulando silencio interno. Sería una especie de psicología más conductivista, ¿no? Donde a través de rutinas, repeticiones de oraciones, mantras, lecturas nutritivas, etcétera, yo voy reprogramando mi mente para que sea una buena amiga de mí, ¿no? Si ya que voy a vivir con mente, mejor si cada tanto mi mente se me va a hacer una dormida y voy a cabecear y elegir sin presencia, bueno, que al menos lo que te ha grabado sea algo que sea medianamente buen amigo de mí, ¿sí? Y la tercera línea de tratamiento de la ayurveda es el tratamiento del karma, que sería el tratamiento de la información que traemos de vidas pasadas. Porque a veces la persona está haciendo todo bien y está gobernando a su mente lo mejor posible, igual aparece una enfermedad, porque trae información de vidas pasadas, dice la ayurveda. Esta información de vidas pasadas yo la trabajo con los antepasados, porque la ayurveda lo que propone es que yo voy a elegir la familia donde voy a encarnar según por resonancia con la información que traigo de la vida pasada. Ah, Entonces, si yo quiero saber un poco qué información traigo de la vida pasada o así, y miro a mis padres y a mis abuelos y me va a quedar claro. qué bárbaro. Claro. Entonces, eso Corbera lo trabajaba cuando yo estudié con Corbera al inicio, él todavía la bioneuromoción no era un método aparte, era como una integración de tres técnicas que eran biodecodificación, PNL y el transgeneracional, un poco de la línea de Anne Schutzenberger. Pero cuando fui a la formación de Corbera, nombraban un poco las constelaciones, porque las usaban en un momento, y afuera cuando salí vendían unos libritos, había un puesto de libros,
y me compré un libro de constelaciones, después de que nos contaran un poco de qué iba, y leí ese libro y no hubo vuelta atrás. Hellinger me hizo mucho sentido. Me pareció que iba al hueso, como me pareció que muy pocas cosas iban tan al hueso como él. Y bueno, por ahí no todo el mundo está listo para en cualquier momento, o sea, no siempre estás listo para ir tan al hueso, a veces tenés que dar un par de rodeos para que la mente se vaya haciendo a la idea de lo que va a trabajar o de qué va a doler o que se anime a soltar algo. Lo digo también por experiencia personal, como que a veces uno necesita hacer circunvalar un poco el problema antes de entrar directo, pero bueno, las constelaciones me pareció que iban muy al grano y entonces ahí decidí sumar en vez del transgeneracional, si bien dibujo el árbol, sumar constelaciones para trabajar esta tercera línea, que sería el tratamiento del karma, que explica un poco por qué a veces nos tomamos de manera dramática, por qué nuestra mente tiene tanta dificultad para digerir ciertas cosas. Qué bárbaro. Ujú. Me nublaste la Wow. mente porque me sorprendiste con cosas que no sabía que ibas a traer y que tienen todo el sentido, ¿no? Porque hemos hablado un poco, y en esta sección ya llevamos más de un año, estamos por llegar, y es como que hay ciertos temas que se van tocando uno con otros y los vamos entrelazando y los vamos comprendiendo mejor. Y realmente cuando buscábamos en la Ayurveda y vos tenés esta combinación es como que la mente te explota de lo coherente que es todo, ¿no? Cuando uno se decide a mirar en serio las situaciones, ¿no? Mm. Bien. Sí, Acá tal hay cual. otro comentario de eh, Cami que dice, los doshas con los que nacemos pueden cambiar. Yo tuve sobrepeso hasta los 16 años y hoy en día con 40 años soy ágil y muy liviano. A ver, nuestra naturaleza no cambia, nuestra prakriti o naturaleza no cambia, sí es modificada por la edad. Entonces uno en la infancia va a estar lo más cafa que puede estar, que quiere decir que va a estar lo más gordito, rechoncho y mocoso que va a estar en su vida. Toda la parte desde el despertar hormonal hasta los 40 va a estar lo más pita que va a estar en su vida, lo más fuego, intenso, salir para adelante, darlo todo, pelear, agarrar, hacerse el lugar en el mundo. Y después de los 60, 65 va a estar lo más bata que va a estar en su vida. ¿Sí? Lo más aire, liviano, seco, poroso, crocante que va a estar en su vida. Ahora, si yo ya tengo mucho CAFA, o si uno de mis dos doyas es CAFA, en la infancia se me va a salir para arriba, se me va a destacar más. Si tengo yo el fuego de naturaleza, aunque sean uno de mis dos doyas, en la adolescencia y la pubertad y todos los primeros años de fuego se me va a saltar un montón y me va a costar bajarlo. Y si yo ya tengo aire, después de los 60 me va a costar mucho regularlo, ¿sí? Bien. Ahora, más allá de los doyas que uno traiga de naturaleza, a veces el sobrepeso es un síntoma de que se está acumulando algo. Se puede estar acumulando uno de mis doyas, por ejemplo, porque tengo, por ejemplo, vamos a suponer que Jami se apita con CAFA y después de la pubertad se le despierta el pita, entonces le compensa un poco ese CAFA, que tendría a estar alto y va bien. Y que después si fuese varón, si fuese mujer, después de la menopausia el fuego baja y el CAFA se le empieza a ir y el peso otra vez se le empieza a acumular, por ejemplo. Eso podría ser un escenario. Ahora, si el peso era bastante alto o si él no tiene estos dos doyas, es muy común que en la infancia estemos muy atravesados por memorias de lo que está ocurriendo en nuestra familia. Entonces, por ejemplo, si en la familia mamá ha tenido cierta tristeza o angustia por algo, como cierta depresión, o si ha habido violencia en la familia, o si ha habido abuso, aunque no sea el abuso de uno, pero en la familia ha habido abuso y uno trae esas memorias. Bueno, hay como diferentes memorias que pueden afectar que la persona junte peso como una forma de protegerse, ¿no? De protección. Bien. Y por ahí después cuando se hace más adulto y se va a vivir solo y tiene sus propios recursos, o se va a estudiar afuera y sabe que puede contar consigo mismo, por ahí ya se sana, o sea, la persona sabe que se puede proteger a sí misma, no necesita de la protección de otros, y entonces ya no se necesita más ese peso extra. Pero bueno, si hubiera CAFA, es común que haya más CAFA en la infancia porque es la época CAFA, y si es el doya predominante, es común que haya sobrepeso toda la vida si uno no se ocupa, porque CAFA tiende a guardar peso. Entre otras, tiende a guardar, en general, memoria, peso, agua, moco, un poco todo. Entonces, ¿nos podés contar cuáles eran los doyas y podemos tener varios?
Claro, el Ayurveda lo que va a trabajar son con cualidades que se van a agrupar en 3 doyas, que son el aire o vata, el fuego o pitta y el agua o kapha. El aire es frío, seco, liviano, móvil. Entonces una persona con mucho aire va a ser tendiente a ser fría, seca, liviana, con mucho movimiento. El segundo doya es pita, que es fuego, entonces van a ser personas muy calientes, muy ácidas, muy intensas, muy picantes, tanto a nivel mental como físico. Y el tercer doya es el agua o kapha, que va a tender a ser un doya pesado, húmedo, denso, estable. Entonces va a dar cuerpos muy grandes, muy fuertes, muy densos, muy estables, muy tranquilos en general, con mente más serena, más presente, más estable, no tan reactiva. Y también podemos tener combinaciones de estos. Podemos tener predominio de uno, o sea, podemos tener mucho de uno y poquito de los otros dos. Todos tenemos los tres, esto está claro, ¿no? Pero todos tenemos los tres porque todos tenemos estructura, todos tenemos movimiento y todos tenemos metabolismo. Pero muchos tenemos predominio de uno, o de dos, o de los tres. Lo de los tres es un poco más raro. Pero lo más común es tener predominio de dos. ¿Sí? Y algunas personas tienen muy marcado uno, entonces ese siempre sabe para qué lado se le van a disparar los caballos, y los que tenemos predominio de dos, bueno, tenemos que estar atentos a dos partes. Bueno, el equilibrio, ¿no? Balancearlos ahí debe ser complicado también. Sí, o sea, nunca se va a buscar equilibrar a los tres por igual, porque mi naturaleza propone que yo tenga más de uno o de dos, porque mi destino tiene que ver un poco con la manifestación de eso. Pero lo que uno va a buscar es a nivel físico mantener la proporción con la que uno nació, porque si uno sube o baja va a tender a dar un síntoma. Y a nivel de la mente voy a tratar de ir más allá de los doyas hacia sattvas, hacia la paz interior, salir del movimiento de rayas y tamas hacia sattvas, que sería el equilibrio. Wow. O sea que si fueras, por ejemplo, yo en mi caso, que creo que soy pita, es más, creo que una vez me lo había hecho, Pita, tendría que kapha, buscar, seguramente, igual. Kapha tenés un sí, montón también. Pita y kapha los dos, sí. Tenés que ocupar de los dos. entonces tendría que buscar cómo equilibrarlo con el agua, ¿verdad? El agua y el fuego. Tenés que equilibrar esos dos elementos. Si sos fuego, tenés que equilibrar esos dos. No, vos tenés dos elementos predominantes, pita y kapha, entonces Sí. te tenés que ocupar de los dos. Ah, claro. Yo creo que Es tengo todo, los sí, otros dos. Bueno, Cafa sí. me pega por todos lados. Kapha tenés Es como seguro. el Para saber si claro. tenés otro, habría que hacer el test porque el otro no es tan evidente. Ah, bien. Qué bárbaro Te que vos quería te das cuenta preguntar, al toque. ¿Cómo? Que vos te das cuenta al toque, o sea, te das cuenta por la fisonomía, por... Eh, Uno puede ver cuando hay mucho de un doya, es fácil de ver en el cuerpo, y cuando hay mucho de dos, a veces también. Puede ser difícil ver cuando hay combinaciones más atípicas, como Vata Kapha, o cuando hay mucho de Vata, porque Vata es el doya irregular, entonces a veces da cosas que pueden ser de otros doyas. Entonces ahí hay que hacer el test, ir punto por punto, y no podés saltarte la parte de la fisiología y ver cómo funciona la digestión, porque lo más importante es ver qué doya está gobernando la digestión y el metabolismo, porque ese un poco te va a gobernar la salud. Entonces tenés que saber cómo está funcionando digestivamente esa persona e incluir eso sí o sí en el plan alimentario. Bien. Vos sabés que me gustaría entrar a un tema que Cari estaba muy esperando este momento, que es cuando hablamos de el ayurveda en los niños. Sí, Yo con mi marido escuchamos tus podcasts y fue increíble cuando hablas en ciertos capítulos de los niños CAFA, los niños PITA, como para mí, como mamá, que mis hijas ya están en la facultad, imagínate, cómo hubiese sido una gran herramienta de conocimiento, de saber qué es lo que mejor les hace. Uno cree que a los hijos les hace falta a todos lo mismo, ¿no? Y cuando sí. escuchábamos cada capítulo, era como, eran tal cual mis hijas, y lo bien que nos hubiese hecho saber esto desde que ellas eran chiquitas para acompañar su proceso lo más natural posible, ¿no? ¿Cómo se aplica Mm. eso? Em,
O sea, nosotros podemos sacar el doya también desde la infancia, por ahí después lo ajustamos levemente cuando la persona se hace adulta, pero va a ser un pequeño por ahí porcentaje, más un poquito que cambie, pero no va a cambiar el doya en general. Eh, entonces, o sea, no es que cambie el doya, por ahí lo podemos haber mal diagnosticado, y como hablábamos ahí con lo de Jaime, que por ahí hay mucha influencia de la familia y eso puede estar modificando algo, pero si no, nosotros podemos sacar el doya desde chico y ya ir aplicando algunas propuestas desde lo alimentario, la actividad física, etcétera, para que se mantenga mejor la salud y, y le puede ir enseñando al niño algunos hábitos o recursos. Por ejemplo, bueno, los niños CAFA en general van a ser niños bastante serenos, amables, presentes, no van a ser esos chicos que no te dan mucho problema, porque tienen una mente bastante serena, pero por ahí el desafío es que tienden a comer de más y tener sobrepeso y les da un poco de pereza moverse, porque son tranquilos. Entonces por ahí uno desde niño va a tratar de estimular la actividad física y el que aprendan a discernir cuándo tienen hambre y cuándo no tienen hambre, que coman hasta que se les vaya el hambre, pero no coman más que eso, ¿no? Algunas herramientas de presencia y tratar de sacar algunos alimentos, sobre todo el trigo, bajar las carnes rojas, reemplazar por carnes más livianas, etcétera, para que la persona no se ponga pesada. En el caso de los niños pita y los niños bata, el conocimiento va a ser muy importante también porque son doyas muy móviles, entonces pueden generar mucho más síntomas y se pueden generar más sufrimiento en general. Entonces, por ejemplo, un niño pita, un niño con mucho fuego, va a ser un niño muy intenso, muy ávido de conocimiento y de desafíos y de competir y de